Hay algo que los medios de comunicación no te están diciendo. Algo que los analistas políticos no pueden explicar con sus modelos económicos, ni con sus gráficas de tendencias. Algo que está pasando delante de tus ojos, todos los días, en cada titular de noticias, en cada crisis que parece no tener solución, y que fue escrito hace miles de años, con una precisión que debería erizarte la piel. No estoy hablando de teorías conspirativas. No estoy hablando de predicciones de ningún vidente, ni de ningún algoritmo de inteligencia artificial. Estoy hablando de profecías bíblicas que llevan siglos esperando su cumplimiento y que en este 2026 están alineándose de una forma que nunca antes habíamos visto en la historia de la humanidad. Lo que voy a hacer es abrirte las escrituras, mostrarte lo que dice el texto original, confrontarlo con lo que está ocurriendo en el mundo real en este preciso momento histórico, y ni dejarte sacar tus propias conclusiones, porque la Biblia no necesita exageración. No está sincronizado con los satélites de ninguna superpotencia, no lo venden en ninguna tienda, pero es el único reloj que nunca se ha atrasado ni un segundo en miles de años de historia humana. Los profetas bíblicos lo llamaron de distintas formas, pero todos apuntaban al mismo lugar geográfico para leerlo. Ese reloj se llama Jerusalén. Y cuando entiendes eso, cuando entiendes que el tiempo profético de Dios no se mide en Wall Street ni en el Kremlin, sino en la ciudad más disputada del planeta, todo lo demás empieza a tener sentido. Todo lo que parece caos desordenado empieza a revelar un patrón, una secuencia, un plan. Y el plan está avanzando. La profecía número 10, la que establece la base de todo lo que vamos a ver hoy, habla de algo que el profeta Zacarías escribió hace más de 2500 años, con una claridad que deja sin palabras. Él dijo en Zacarías 12:2-3, «He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Detente un momento en esa imagen. Una piedra pesada, no una piedra cualquiera. Una piedra que destroza a quien intenta moverla. Una piedra que todo el mundo quiere quitar de su lugar, pero que nadie puede. ¿Sabes cuántas resoluciones ha aprobado la ONU contra Israel en los últimos 50 años? Más que contra todos los países del mundo juntos. ¿Sabes cuántos tratados internacionales se han firmado intentando resolver el conflicto? Decenas. ¿Sabes cuántos han funcionado? Ninguno ha logrado mover esa piedra. Hace 20 años, Israel tenía cierto apoyo internacional. Tenía aliados estratégicos. Hoy, a las puertas del 2026, de las universidades de Europa y América, se llenan de protestas con un nivel de odio que los propios académicos no saben cómo explicar racionalmente. Las cortes internacionales emiten sentencias. Las organizaciones humanitarias publican informes. Y el aislamiento crece. Las naciones se juntan contra ella exactamente como lo escribió Zacarías. ¿Coincidencia? La historia dice que no. Pero este aislamiento no es el final de la historia. Es la mecha. Porque cuando un pueblo queda solo, cuando sus aliados se van retirando uno por uno, cuando los que antes lo defendían ahora guardan silencio, los enemigos del norte empiezan a afilar sus dientes. Y eso nos lleva a una alianza militar que hace 50 años era simplemente impensable. Y que hoy aparece en los noticieros con una normalidad que debería perturbarnos profundamente. En el profeta Ezequiel, escribió en el capítulo 38 algo que durante siglos los teólogos debatían si era literal o simbólico. Ya no hay debate. Ezequiel vio una coalición militar liderada por un personaje llamado Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, que vendría del extremo norte contra Israel. Vio a Persia uniéndose a esa coalición. Vio un ejército como ninguno que la tierra hubiera visto antes. Y describió una invasión sobre un pueblo que vive confiadamente sobre una tierra que fue restaurada después de ser devastada. Ahora aplica la geografía básica. Si trazas una línea recta desde Jerusalén hacia el norte, llegas a Rusia. Si buscas el nombre antiguo de Persia en el mapa actual, lo encuentras en Irán. Y si abres cualquier portal de noticias internacionales en este momento, no verás que Rusia e Irán tienen hoy una alianza militar más estrecha y más tecnológicamente avanzada que en cualquier otro momento de la historia. Intercambio de tecnología de drones, cooperación estratégica en conflictos activos, alineamiento político en foros internacionales. Ezequiel vio caballos y jinetes, porque eso era el vocabulario militar de su época.
Hoy vemos tanques, misiles hipersónicos e inteligencia artificial al servicio de un odio que el propio texto bíblico describe como visceral, irracional y de origen espiritual. La profecía número 9 nos dice que esta coalición no actúa sola. Hay una amenaza más inmediata, más cercana a la frontera de Israel, que está acelerando todo el proceso. Y lo que está ocurriendo en esa ciudad específica, esa capital antigua que Isaías señaló con nombre y apellido hace 2700 años, aún es lo que ningún analista geopolítico ha podido explicar sin recurrir accidentalmente al lenguaje profético. ¿Cuál es esa ciudad? Te lo digo ya, pero primero necesito que entiendas algo sobre cómo funciona la profecía bíblica, porque si no lo entiendes, lo que voy a mostrarte va a parecerte demasiado simple para ser verdad. Los profetas bíblicos no escribían ciencia ficción. No estaban especulando, estaban describiendo lo que veían con una claridad que frecuentemente los dejaba aterrados a ellos mismos. El profeta Daniel quedó enfermo varios días después de recibir algunas de sus visiones. Isaías describió su propia experiencia como devastadora. Juan, al escribir el Apocalipsis, cayó postrado como muerto. ¿Por qué importa esto? Porque cuando el profeta Isaías, en el capítulo 17, versículo 1, le escribió estas palabras: «He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas». No estaba usando metáforas poéticas, estaba describiendo literalmente lo que vio. Damasco, la ciudad habitada de forma continua más antigua del planeta. Babilonia cayó. Nínive quedó sepultada bajo la arena por siglos, pero Damasco siempre estuvo ahí, siempre con gente viviendo dentro de sus muros. Desde Abraham hasta el siglo XXI, la ciudad nunca se detuvo. Hasta ahora. Las imágenes satelitales de los últimos años muestran barrios enteros convertidos en escombros, estructuras que tardaron generaciones en construirse, reducidas a polvo en cuestión de horas por bombardeos de una intensidad que los propios combatientes describen como apocalíptica. La guerra ha convertido a Damasco en una sombra de lo que fue. Y los informes sobre el terreno dicen que la ciudad como entidad funcional está en proceso de colapso definitivo. Para los analistas internacionales es una tragedia humanitaria. Para quien ha leído Isaías 17, es el cumplimiento de una sentencia dictada hace 2700 años. Y cuando Damasco caiga completamente, el último colchón de seguridad en la frontera norte de Israel desaparece. Y ese vacío es exactamente lo que activa el siguiente eslabón de la cadena profética. Porque los enemigos no atacan cuando su objetivo está protegido. Atacan cuando ven una brecha. Pero la profecía número 8 no habla solo de lo que viene del norte geográfico. Habla de algo que viene del oriente lejano, algo que durante generaciones pareció imposible, y que hoy está redefiniendo el equilibrio del poder global de una forma que los mejores estrategas militares del siglo XX no anticiparon. El libro de Apocalipsis en el capítulo 16, versículo 12, describe el derramamiento de la sexta copa sobre el gran río Éufrates, y lo que sigue es extraordinario. Y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Durante décadas, cuando los predicadores leían ese versículo, la pregunta inevitable era: ¿cómo se va a secar un río de esas dimensiones? El Éufrates tiene más de 2700 kilómetros de longitud. Ha sostenido civilizaciones enteras. Era impensable como barrera natural que desapareciera. Busca las noticias climáticas de los últimos 5 años. El Éufrates se está secando. No metafóricamente, literalmente. Las represas construidas por Turquía río arriba, son combinadas con las sequías de intensidad creciente y el cambio en los patrones de lluvia de la región, han dejado partes del río en condición de tierra firme. Los agricultores iraquíes, que dependían de esas aguas desde hace milenios, están perdiendo sus cosechas. Los ecosistemas completos están colapsando, y la barrera natural que separaba el Medio Oriente del Extremo Oriente está desapareciendo. ¿Quiénes son los reyes del Oriente que la Biblia menciona?